La música sonaba bajito, casi como un susurro tímido que llenaba el enorme salón de la mansión. Las luces cálidas se reflejaban en el piso mármol, y en el centro, moviéndose con una dulzura que nadie había visto jamás, estaba Valeria, girando despacio, sosteniendo entre sus brazos a Mateo, el hijo del millonario. Un niño que llevaba años sin poder levantarse de su silla de ruedas, un niño que, según los doctores, jamás volvería a sentir la alegría de bailar. Pero allí estaba él, con los bracitos apoyados en los hombros de la joven empleada, con una sonrisa tan viva que parecía devolverle el alma al mundo. Valeria lo hacía girar con cuidado, como quien sostiene algo sagrado, y el niño reía. Reía como si la vida le hubiera devuelto algo que le habían robado hacía mucho tiempo. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió con un golpe seco. El padre. El millonario. León Arizmendi. Su mirada se congeló al ver la escena. ¿Y lo que hizo después? Cambiaría para siempre la vida de los tres. La mansión Arizmendi siempre había sido un lugar silencioso. Silencio en los pasillos, silencio en los jardines, silencio en los corazones. Después del accidente que dejó a Mateo en silla de ruedas, León, su padre, había ordenado que nada perturbara la aparente calma que servía como fachada para esconder la tormenta emocional que todos sabían que él cargaba. La tragedia había destrozado a la familia, y el millonario, incapaz de lidiar como apropiador, se había convertido en un hombre distante, rígido, duro. Pero esa tarde, algo rompió el silencio. Un sonido inesperado, suave, cálido. Risas. Risas de niño. Risas que no deberían existir. Valeria llevaba apenas 3 semanas trabajando en la mansión. Vino desde Puebla buscando un empleo que le permitiera ayudar a su abuela enferma. Nunca había imaginado entrar en un mundo tan frío, tan lujoso, tan lleno de reglas. Desde el primer día, la instrucción fue clara. La señora está viajando. El niño no puede emocionarse. No puede cansarse. No puede hacer ningún movimiento brusco. Debe seguir todas las terapias médicas. Nada de juegos. Nada de música. Nada de emociones fuertes. Le dijo la ama de llaves, doña Teresa. Valeria obedeció. Claro que obedeció. Pero el niño. El niño la miraba con unos ojos tan tristes que era imposible ignorarlo. Mateo tenía 7 años, pero parecía menor. No hablaba mucho, casi siempre miraba por la ventana. Era como si su alma estuviera adormecida. Como si ya no esperara nada de la vida. Hasta esa tarde. Valeria estaba limpiando el salón principal cuando él entró rodando su silla, en silencio, como siempre. Pero algo había cambiado, había una pequeña bocina portátil entre sus manos. ¿Qué tienes ahí, cielo? Preguntó ella con voz suave, como siempre le hablaba. Mateo no respondió. Simplemente presionó un botón. Y una melodía salió disparada al aire. Una melodía suave, dulce, de esas que hacen cosquillas en el alma. El corazón de Valeria dio un brinco. Pero, Mateo, eso, no se puede, susurró, mirando hacia la puerta, temiendo que alguien pudiera entrar. El niño levantó la mirada. Tenía lágrimas contenidas en los ojos. Mi mamá bailaba conmigo esta canción, dijo con un hilo de voz casi inaudible. Valeria sintió que el mundo se le detuvo en el pecho. Se agachó frente a él, sosteniéndole las manos. No voy a apagarte la música, ¿sí? Murmuró, pero vamos despacito, muy despacito. El niño sonrió. Una sonrisa pequeña. Frágil. Hermosa. La primera sonrisa que Valeria lo había visto hacer. Fue entonces que ocurrió. La canción creció un poquito, apenas un poco, lo suficiente para llenar el salón. Mateo levantó los brazos, como si quisiera, como si necesitara, sentir algo más que quietud. ¿Quieres bailar? Preguntó Valeria, sorprendida por su propia pregunta. Mateo asintió. Valeria sintió un nudo en el estómago. Si el millonario la veía, sería su fin. No solo perdería el empleo, sería humillada, acusada de irresponsable, tal vez de poner en riesgo al niño. Pero entonces vio algo. La mirada de Mateo. La súplica silenciosa. El deseo de vivir, aunque fuera por un minuto. Valeria tomó aire. Y puso sus manos sobre las de él. Vamos despacito, ¿sí? Dijo sonriendo. Mateo dejó escapar una risa. Una risa verdadera. Ella lo ayudó a incorporarse, sosteniéndolo con todo el cuidado del mundo. Su cuerpo era frágil, casi sin fuerza, pero sus pequeños pies tocaron el suelo. No lo forzó a caminar, solo lo ayudó a mantenerse de pie un momento, lo suficiente para que sintiera el ritmo de la música.
El niño apoyó su cabeza en el hombro de Valeria. Y la magia ocurrió. Él comenzó a moverse. Despacito. Con torpeza, sí. Pero no era un movimiento médico, mecánico, obligado. Era danza. Era alma. Era vida regresando a un cuerpo que la había perdido. Valeria giró con él, apenas unos pasos. Y Mateo, reía. Reía como nunca. El sonido llenó la mansión. Un sonido que no pertenecía a ese lugar. Un sonido que despertó a alguien más. Porque justo afuera del salón, alguien escuchaba. Alguien cuyo corazón había olvidado cómo latir. León Arizmendi. El millonario. El padre. Él se quedó petrificado en el marco de la puerta, con la cara endurecida, los ojos entrecerrados y la respiración entrecortada. Primero creyó que estaba viendo mal. Luego creyó que la empleada estaba rompiendo todas las reglas. Y después vio algo que lo destruyó por dentro. Su hijo estaba sonriendo. Su hijo. El mismo que llevaba meses sin reír. El mismo que no había abrazado a nadie desde el accidente. El mismo que los doctores decían que había perdido la motivación, la esperanza, las ganas de sentir. El mismo que él no había logrado hacer sonreír en todo ese tiempo. Un sentimiento extraño, oscuro y luminoso a la vez, comenzó a crecer dentro de León. No sabía si era ira, miedo, sorpresa, o culpa. Tal vez era todo eso junto. Entró de golpe. ¿Qué está pasando aquí? Rugió. La música se detuvo al instante. El alma de Valeria también. Mateo tembló, aferrándose a ella. Y León dio un paso más. Su mirada era un tormento que amenazaba con destruirlo todo. ¿Qué crees que hará León al ver a su hijo bailando? Deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué país estás viendo este video. El silencio que siguió al rugido de León Arizmendi fue tan cortante que hasta la música apagada parecía retumbar en las paredes. Valeria sintió que el corazón se le subía a la garganta, mientras sostenía a Mateo con más firmeza, temiendo que sus piernas frágiles cedieran bajo el impacto emocional de la entrada del padre. Mateo, que segundos antes reía como si el mundo hubiera vuelto a ser un lugar hermoso, ahora temblaba como un pajarito atrapado en tormenta. Papá, susurró él, con la voz quebrada. Pero León no lo escuchó. O quizás sí lo escuchó, pero no podía procesarlo, porque el torbellino dentro de él era demasiado intenso para permitirle oír cualquier cosa que no fuera su propia furia. Se acercó con pasos firmes, casi militares. Cada paso resonó como un golpe contra el suelo, como si su sola presencia fuera suficiente para aplastar la frágil magia que acababa de presenciar. Señor, yo puedo explicarle, balbuceó Valeria, sintiendo como sus manos se humedecían de sudor y miedo. ¿Explicarme? León escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Qué exactamente piensa que puede explicar? ¿Por qué está levantando a mi hijo sin autorización? ¿Quién le dijo que podía hacerlo? ¿Quién le dio permiso de ponerlo en riesgo? Las palabras la atravesaron como cuchillas. Valeria no sabía qué decir. Mateo apretó sus dedos. Papá, intentó de nuevo, con mayor fuerza esta vez. León no desvió la mirada de la joven. Si él se cae, si se lastima, si algo le pasa. La voz le tembló. Usted no tiene idea de lo que esto implica. No tiene idea de lo que este niño ha sufrido. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Solo estaba bailando un poco con él. No lo forcé, no lo moví bruscamente, lo sostuve con cuidado. Mateo quería. Él no puede querer nada que ponga en riesgo su salud. Explotó León. Para eso existen reglas. Para eso existen médicos. Para eso existen límites. Mateo cerró los ojos. Esa frase lo atravesó como un rayo. Él no puede querer nada. Valeria tragó en seco. Algo dentro de ella se rompió. Con todo respeto, señor, dijo con voz temblorosa pero firme, su hijo no está vivo. Respira, pero no vive. La frase cayó como un golpe en el aire. León palideció. Mateo abrió los ojos, sorprendido. La joven continuó, sin poder detenerse. Yo veo cómo él mira por la ventana, cómo sus ojitos se pierden, cómo no habla, cómo no ríe. Hoy, por primera vez, lo vi sonreír. Por primera vez escuché su risa. ¿Eso es ponerlo en riesgo? Las manos de León se cerraron en puños. El pecho le dolió, como si una verdad incómoda hubiera sido arrancada de su escondite. Usted no sabe nada, murmuró. Nada. Tal vez no sé mucho, contestó Valeria, pero sé ver un corazón triste. Y sé cuando un niño necesita más que silencios y terapias. El silencio volvió a caer.
pesado, oscuro. Hasta que León, con una frialdad escalofriante, habló. Su contrato termina hoy. Quiero que recoja sus cosas y se marche de inmediato. Valeria sintió que el mundo se desarmaba bajo sus pies. Señor, por favor, susurró. Mateo reaccionó como si lo hubieran pinchado con una corriente eléctrica. No, gritó el niño. León se quedó paralizado. Era la primera vez, en meses, que escuchaba a su hijo levantar la voz. Mateo continuó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, ella no me hizo daño. Ella, sollozó, ella me hizo sentir vivo. El pequeño estalló en llanto, un llanto profundo, desesperado, de esos que rompen el alma. Y con una fuerza que nadie en ese salón esperaba. Se soltó de los brazos de Valeria. Sus piernas temblorosas buscaron sostener su peso. Mateo, exclamó Valeria, lanzándose hacia él para evitar una caída. Y aún así, el niño dio un paso por sí solo. Un paso pequeño, torpe, doloroso, pero un paso. El millonario sintió que el corazón se le detenía. Mateo, susurró, sin aire. Valeria sostenía al niño para que no cayera, pero el paso, por mínimo que fuera, había sido suyo. ¿Ve? Dijo ella con lágrimas en los ojos. Bailar no lo está matando. Está despertándolo. León sentía que algo dentro de él se quebraba. Culpa, miedo, rabia, y un amor tan profundo que dolía. Valeria, empezó a decir, pero la voz se le apagó. Yo, no sé qué hacer. No sé cómo cuidarlo sin perderlo. Entonces, ocurrió algo que ni Valeria ni León esperaban. Mateo levantó la mano. Y la extendió hacia su padre. Papá, por favor, no la corras, dijo entre sollozos. No me quites, lo único que me hace sentir feliz. León respiró hondo, tan hondo que el aire pareció herirle los pulmones. Miró la mano del niño. Miró sus ojos. Miró a Valeria, que lo observaba con un miedo sincero, casi infantil. Y sintió el peso de su propio dolor aplastándolo. El accidente. La culpa. Los médicos. Las terapias. La ausencia de su esposa. La carga de ser fuerte cuando no sabía cómo. Había vivido tanto tiempo escondido detrás de muros que ya no recordaba cómo era sentir sin destruir. Finalmente, soltó el aire. Mateo, susurró, yo solo quiero protegerte. Protegerme no es, encerrarme, sollozó el niño. León cerró los ojos. Ese era el golpe final. La verdad más dura que jamás escuchó de su hijo. Cuando los abrió, algo había cambiado en su mirada. Se inclinó, respiró hondo, y habló con voz baja, pero firme. Valeria, por hoy, puede quedarse. La joven suspiró con alivio, y Mateo sonrió con lágrimas secas en los ojos. Pero antes de que pudiera agradecer, León añadió, mañana hablaremos. Y no prometo nada. Y salió del salón sin mirar atrás. Valeria abrazó suavemente a Mateo, que volvió a llorar, pero esta vez, no era solo tristeza. Era miedo. Era esperanza. Era la mezcla de todos los sentimientos que un niño frágil no sabía cómo manejar. Aquí estoy, susurró ella, acariciando su cabello. No te voy a dejar. El niño cerró los ojos, dejándose caer contra su pecho. Y sin que ella lo notara. En el pasillo, detrás de una columna. Alguien más escuchaba. Alguien que cambiaría el rumbo de esa historia. No estaban solos en la mansión. Y había secretos oscuros esperando para salir a la luz. ¿Crees que León permitirá que Valeria siga cuidando a Mateo? Deja tu like, suscríbete al canal. Y comenta desde qué país estás viendo este video. La noche cayó sobre la mansión Arismendi como un manto silencioso. En las ventanas, las luces cálidas contrastaban con la oscuridad exterior, pero dentro de las paredes, el ambiente seguía impregnado de lo que había ocurrido horas antes, gritos, lágrimas, confesiones, y un secreto que había comenzado a abrirse paso. Valeria caminaba despacio por el pasillo que conducía a la habitación de Mateo. El niño estaba ya acostado, exhausto después de la explosión emocional que había vivido. Cuando ella cerró la puerta, sintió que aún podía escuchar su respiración agitada, mezclada con pequeños sollozos que trataba de esconder debajo de las cobijas. La joven apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. ¿Cómo podían haber cambiado tantas cosas en un solo instante? La risa del niño bailando. La entrada furiosa de León. El paso pequeño, milagroso, de Mateo. El grito desesperado pidiendo que no la despidieran. Y el millonario, rompiéndose por dentro. Valeria apretó los labios.
Sabía que la mañana traería consecuencias. Sabía que León era un hombre que no perdonaba fácilmente. Sabía que ella había cruzado una línea que, para cualquiera en esa mansión, era sagrada. Pero también sabía algo más. No se arrepentía. Había visto a Mateo brillar. Había visto un destello de vida real. Y aunque perder ese empleo significara volver a Puebla sin un centavo, lo volvería a hacer. Tengo que ser fuerte, murmuró. No sabía, sin embargo, que alguien más la escuchaba. Una presencia discreta, quieta, oculta entre las sombras del pasillo, absorbía cada palabra. La ama de llaves, doña Teresa. Sus ojos pequeños y desconfiados brillaban con un interés casi peligroso mientras observaba a la joven desde la penumbra. En su estudio, León Arizmendi estaba sentado frente a una copa de whisky. La mano que la sostenía temblaba ligeramente. El hombre se veía como si hubiera envejecido 10 años desde la tarde. Ojeras marcadas, la ceja fruncida, los labios apretados. Miraba la copa, pero en realidad no la veía. Solo tenía una imagen repitiéndose una y otra vez. Mateo. Dando un paso. Pequeño. Frágil. Pero suyo. Un paso que ningún médico había podido lograr. Un paso que ninguna terapia había producido. Un paso nacido de algo que él había olvidado hace mucho, afecto. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir del pecho para gritarle que admitiera la verdad. Pero León se negaba. No puede ser, murmuró con voz ronca. No puede depender de una empleada. La palabra empleada le supo amarga. Porque en su mente, contra su voluntad, una imagen se formó con claridad insoportable. Valeria. Su mirada dulce. Su sonrisa tímida. Su cuerpo sosteniendo al niño como si él fuera un tesoro frágil. Y la risa del pequeño resonando contra su pecho. León sintió un puñal de culpa. ¿Había sido él quien apagó esa risa? ¿Había sido él quien convirtió la casa en un mausoleo? ¿Había sido él quien encerró al niño en un silencio que lo estaba matando emocionalmente? Golpeó la mesa con la mano abierta. Basta, se dijo a sí mismo. Pero su corazón no obedecía. Y en ese momento, una voz golpeó la puerta. Señor Arizmendi, dijo doña Teresa desde afuera. Entra. Ella abrió la puerta con la misma rigidez que siempre la caracterizaba. Llevaba un gesto grave, casi preocupado, pero sus ojos brillaban con una intención que él no detectó. Vengo a informarle algo que creo, que debe saber. León se enderezó. ¿Qué ocurre? Doña Teresa respiró profundamente, y con un tono envenenado por una mezcla de celos, resentimiento y aparente preocupación, dijo. La empleada. Valeria, no es quien aparenta ser. El millonario frunció el ceño. Explíquese. Me temo que la joven ha estado ocultándole información importante. Y después del incidente de hoy, pensé que debería conocer la verdad. León sintió un nudo en el estómago. Parte de él odiaba la idea de escuchar algo que pudiera justificar su furia, porque otra parte necesitaba desesperadamente una excusa para no admitir que había sido demasiado duro. Habla, Teresa. La mujer bajó la mirada, en apariencia humilde, pero su voz revelaba una intención calculada. Investigué un poco sobre ella. No pude evitarlo después de verla manipular al niño. León dejó la copa sobre la mesa con brusquedad. ¿Está insinuando que Valeria lastima a mi hijo? No directamente, señor. Pero sí que, la pausa fue teatral, estudiada, esconde un pasado que no combina con alguien que trabaja aquí. Un pasado, complicado. El millonario sintió que el aire cambiaba. Un pasado complicado. Esa frase siempre encendía alarmas. Continúe. La joven no vino solo a trabajar. Vino escapando. Viene de una familia muy pobre, sí, pero eso no es todo. Según lo que escuché, estuvo involucrada en un problema grave en Puebla. Algo relacionado con una acusación de robo. León se quedó inmóvil. ¿Robo? Sí, señor. Al parecer fue acusada de llevarse dinero de una tienda donde trabajaba. No tengo los documentos, claro, pero es lo que dicen los rumores. Y cuando alguien huye tan lejos, tan rápido, ya sabe lo que eso significa. León no supo qué decir. Sus pensamientos chocaron. Sus emociones se arremolinaron. La imagen de Valeria riendo con su hijo se mezcló con esa nueva sombra. Quizá estaba usando al niño para ganar su confianza, añadió Teresa, viendo que la duda comenzaba a germinar. Eso fue suficiente. El millonario se quedó helado. La herida en su corazón se abrió más. La culpa se mezcló con miedo. El miedo se mezcló con rabia. Y la rabia necesitaba un culpable. Voy a hablar con ella mañana,
dijo con voz dura. Doña Teresa sonrió apenas, satisfecha. Como usted ordene, señor. Mientras tanto, Valeria entró a la habitación donde dormía. La cama era simple, el cuarto pequeño, pero esa noche se sentía como una prisión. La joven se sentó en el borde del colchón y llevó las manos al rostro. Dios mío, ¿qué voy a hacer si me despide? Susurró, con la voz quebrada. Pensó en su abuela, en Puebla, enferma, esperando el dinero que Valeria enviaba cada semana. Pensó en lo difícil que había sido encontrar ese empleo. Pensó en lo injusto que sería perder todo por un acto de bondad. Pero sobre todo pensó en Mateo. No puedo dejarlo, él me necesita, murmuró. Se le escapó una lágrima. Lo que Valeria no sabía era que la verdadera amenaza no era León. La verdadera amenaza estaba caminando por el pasillo, con un gesto de satisfacción venenosa. Doña Teresa se detuvo frente a la puerta del cuarto del niño, observándolo dormir desde la penumbra. Sus ojos se endurecieron. Este niño no necesita cariño. Necesita orden, susurró. Y mucho menos necesita a una desconocida que venga a cambiarlo todo. Su voz se apagó cuando dio media vuelta. Pero antes de irse, murmuró con una frialdad escalofriante. Valeria no puede quedarse. No lo permitiré. La mañana siguiente sería el comienzo de una tormenta. Una tormenta que revelaría secretos. Que pondría en riesgo la vida de alguien. Que haría temblar los cimientos emocionales de la mansión Arismendi. Porque mientras Valeria trataba de dormir, y mientras León luchaba contra sus propios demonios, una mano desconocida revisaba un cajón. Sacaba ciertos objetos. Movía cosas del lugar. Preparaba una escena. Una escena que culparía a la persona más inocente de la casa. Los planes oscuros ya estaban en marcha. Y nadie imaginaba que lo que ocurriría ese día cambiaría para siempre el destino de León, Mateo y Valeria. ¿Quién crees que quiere perjudicar a Valeria, y por qué? Deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué país estás viendo este video. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. La mansión Arismendi, siempre regida por rutinas estrictas, despertó con una sensación de inquietud que nadie sabía explicar, excepto aquella que la había provocado. Doña Teresa caminaba por los pasillos con un aire triunfal disimulado, como si llevara un secreto que ardía en su interior. Sus pasos resonaban suavemente, pero cada uno de ellos estaba cargado de intención. Valeria, por el contrario, no había dormido casi nada. Sus ojos estaban hinchados, su respiración agitada y su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Había ayudado a Mateo a desayunar temprano, intentando disimular su ansiedad. El niño, perceptivo como siempre, había notado su tristeza. «¿Vale? ¿Estás bien?», preguntó con una vocecita suave mientras ella acomodaba su cobija sobre las piernas. Valeria forzó una sonrisa. «Claro que sí, pequeño. Solo, no dormí mucho». Mateo tomó su mano, apretándola con la misma fuerza débil pero determinada que había mostrado al dar aquel pequeño paso la tarde anterior. «No dejes que mi papá te corra», susurró con ojos vidriosos. Ese simple comentario le apretó el alma. Valeria se inclinó y le dio un beso en la frente. «Voy a luchar, Mateo. No te voy a abandonar». El niño sonrió, pero su expresión se quebró por un instante, como si un presentimiento oscuro lo recorriera. A media mañana, un llamado retumbó en los parlantes internos de la casa. «Señorita Valeria, favor de presentarse en el estudio del señor Arismendi». El tono de doña Teresa era frío, cortante, casi satisfecho. Valeria tragó saliva. El momento había llegado. Acarició a Mateo una vez más y salió del cuarto. Mientras avanzaba por el pasillo, sentía el peso de cada paso. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como si el eco de sus pasos fuera un presagio. La puerta del estudio estaba entreabierta. Golpeó con suavidad. «Pase», dijo la voz de León. Al entrar, lo encontró de pie, junto a su escritorio, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Su postura era rígida, autoritaria, pero sus ojos delataban cansancio, duda, y algo más que él no reconocía todavía. Valeria se mantuvo de pie, justo frente a él. «Señor, gracias por recibirme», logró decir, con la voz temblorosa. León respiró hondo y señaló el escritorio. «Valeria, ¿sabe qué es esto?». La joven miró hacia abajo. Su corazón dio un vuelco. Sobre la mesa había joyas. Joyas que ella jamás había visto. Joyas que no pertenecían a ella, pero que habían aparecido ahora, de la nada. «No, no sé qué es», murmuró.
Son cosas que faltaban del vestidor de mi difunta esposa, dijo León con dureza. Ella sintió que el estómago se le caía. Señor, yo jamás tocaría algo que no fuera mío, exclamó, horrorizada. León no respondió de inmediato. Solo la observaba. Y en ese silencio, todo se volvió más cruel. Estas joyas, continuó él, fueron encontradas, en su habitación. Valeria se quedó helada. ¿En mi habitación? Pero eso es imposible. Esa es la realidad, interrumpió doña Teresa, que apareció detrás de ella como una sombra serpenteante. Yo misma las encontré cuando estaba limpiando su cuarto. Valeria se volvió hacia la mujer, incrédula. Usted entró a mi cuarto sin permiso. Para limpiar, niña, replicó Teresa, con falsedad disfrazada de autoridad. Y ahí estaban, escondidas en el cajón bajo su cama. Valeria sintió como la traición la golpeaba como un ladrillazo. Eso es mentira. Yo no las puse ahí. Yo no sabía que existían, miró al millonario. Señor Arismendi, por favor créame. Yo no sería capaz de robarle nada. Usted me dio una oportunidad. Usted me abrió las puertas de su casa. Yo nunca haría algo así. León la miraba con intensidad. Con furia. Con dolor. Con confusión. También escuché cosas, añadió doña Teresa con un tono teatral. Cosas que me hicieron sospechar. Cosas sobre su pasado. Valeria tragó saliva. Sabía a dónde iba eso. No saben nada de mi pasado. Respondió con firmeza, aunque la voz le temblara. Sabemos lo suficiente, dijo Teresa. Que salió huyendo de Puebla por un robo en la tienda donde trabajaba. Los ojos de Valeria se abrieron con horror. Eso no es verdad, gritó. Eso fue una acusación falsa. Yo nunca robé nada. Nunca. León apretó los puños. ¿Por qué no mencionó nada en la entrevista? Preguntó, con la voz cargada de desilusión. Porque no sabía que eso, aún me perseguía, susurró ella, sintiéndose desnuda frente a él. Señor Arismendi, yo vine aquí para trabajar. Para ayudar a su hijo. Para ayudar a mi abuela. No soy una ladrona. El silencio volvió a caer. Doña Teresa se cruzó de brazos, esperando la caída final. León caminó unos pasos hacia la ventana, mirando el jardín. Desde ahí, podía ver a Mateo sentado en su silla, acompañado por uno de los enfermeros. Mi hijo, confía en usted, dijo con voz baja. Eso me hace dudar. Me hace pensar que quizá, usted no sería capaz de esto. Valeria sintió una pequeña chispa de esperanza. Señor, por favor, míreme a los ojos, pidió ella. Usted sabe que yo jamás lo lastimaría. Ni a usted, ni a su hijo. El millonario se volvió. Sus miradas se encontraron. Por un instante, las dudas se derrumbaron. Por un instante, León vio la verdad en esos ojos llorosos. Por un instante, creyó. Pero entonces, doña Teresa dio el golpe final. Señor, dijo, extendiendo un pañuelo blanco, encontré esto también. Tiene las iniciales de su esposa. Y estaba escondido detrás del mueble de la joven. El pañuelo, bordado con una letra A estilizada, cayó como una sentencia. Los ojos de León se endurecieron. La chispa de confianza se apagó. Valeria, dijo con voz quebrada, no puedo permitir que alguien con estas sospechas permanezca cerca de mi hijo. Ella sintió un puñal en el pecho. Señor, por favor, no. Recoja sus cosas, dijo él, frío. Y váyase hoy mismo. La joven cayó de rodillas, incapaz de sostenerse, las lágrimas corriéndole por las mejillas. No me haga esto, por favor. Mateo me necesita, imploró. Pero León se volvió. Le dio la espalda. Y su silencio fue el golpe más duro de todos. Doña Teresa sonrió discretamente, satisfecha. La trampa había funcionado. Valeria se levantó lentamente, tambaleándose, y salió del estudio sin fuerzas. Al cerrar la puerta, un sollozo escapó de sus labios. No sabía cómo contárselo a Mateo. No sabía cómo despedirse. No sabía cómo sobrevivir a ese golpe. En el estudio, León apoyó las manos en el escritorio y bajó la cabeza. Las dudas lo estaban destruyendo. Y mientras tanto, en un rincón oscuro de la mansión, una cámara pequeña, escondida entre los muebles, parpadeaba. Grabando todo. Cada gesto. Cada voz. Cada acusación. Porque alguien más sabía la verdad. Y pronto, la verdad estallaría como una bomba. ¿Quién crees que está detrás de toda esta trampa contra Valeria?
deja tu like, suscríbete al canal, y comenta desde qué país estás viendo este video. La mañana amaneció pesada, como si el cielo entero cargara un secreto demasiado grande para sostener. En la casa de los Madrigal, el silencio se hizo dueño de los pasillos, envolviendo cada rincón con una sensación espesa, casi sofocante. Parecía que hasta las paredes murmuraban lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Sofía despertó antes del amanecer, incapaz de dormir después de lo que había visto en la mirada de Damián la noche anterior. Esa mezcla de miedo, frustración y humillación la había perseguido durante horas. Caminó hacia el baño, se mojó el rostro, intentando sacudir la inquietud que la invadía. Al bajar a la cocina encontró a Silvia, la cocinera, calientando agua para el café. La mujer levantó la vista, la observó unos segundos y luego habló con cautela. «Mijita, ¿estás bien?» Sofía abrió la boca, pero no sabía qué responder. ¿Estaba bien? No. ¿Podía decirlo? Tampoco. Silvia suspiró, como si la joven no necesitara responder para que ella entendiera la verdad. Algo pasó, ¿verdad? Insistió, con voz baja. Tú tienes la mirada quebrada. Sofía negó suavemente con la cabeza. No es nada, Silvia, solo estoy cansada. La mujer la miró con cariño, pero no insistió. Sabía que Sofía no hablaba cuando algo le dolía. Era de esas personas que guardaban más de lo que podían cargar. Cuando dio la primera vuelta de limpieza por la casa, Sofía pasó por el estudio donde Damián solía trabajar. La puerta estaba entreabierta. Ella sintió un tirón en el pecho, pero continuó caminando. No quería hablar con él todavía. No quería enfrentarse a su mirada cortante. Pero cuando dio el siguiente paso, escuchó algo. Una respiración pesada, un sollozo contenido. Sofía se detuvo. ¿Damián? ¿Llorando? Se quedó paralizada. Nunca lo había escuchado vulnerable. Nunca. Él era un hombre de acero, siempre firme, imperturbable. No, no puedo, se escuchó, apenas un susurro desgarrado. Sofía cerró los ojos. Aquella voz no sonaba como la de un millonario acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Sonaba como un hombre quebrado. Como un padre que cargaba un universo de culpa sobre los hombros. Sintió un impulso irracional de entrar, de preguntarle qué sentía, de decirle que no estaba solo. Pero la realidad la golpeó, no era su lugar. Así que se alejó. Cada paso que dio parecía pesar toneladas. En el jardín, bajo la pérgola, encontró a Matías. Sofía sonrió al verlo. Estaba concentrado en un video de música, moviendo ligeramente las manos, como si quisiera bailar aún desde su silla de ruedas. Su energía era como un pequeño sol que nunca dejaba de brillar. «Buenos días, mi niño hermoso», saludó Sofía con una sonrisa amplia. El rostro de Matías se iluminó como si la vida entera se encendiera dentro de él. «Sofi», dijo, levantando los brazos hacia ella. Sofía se agachó, lo abrazó y le besó la cabeza. «¿Cómo amaneciste? ¿Vamos a bailar?», preguntó él con entusiasmo. Sofía sintió el corazón apretarse. Justo la actividad que había desatado toda la furia de Damián. «Sí, Mati, claro que sí», respondió ella, aunque una punzada de miedo le recorrió el pecho. Él sonrió con una dulzura que podía desarmar el alma más dura. Sofía conectó el altavoz, puso una canción suave, llena de alegría, y comenzó a mover los brazos de Matías al ritmo de la música. Él soltó una carcajada contagiosa, esa que podía derribar muros, sanar heridas, iluminar noches enteras. «Más rápido, Sophie», pidió él, riendo. Ella giró la silla suavemente, creando una especie de pequeño baile improvisado. Entonces, sin que ella lo notara, una figura apareció en la entrada del jardín. Damián. Él se quedó observando. Pero esta vez, no había ira en sus ojos. No había reproche. Había algo distinto. Algo difícil de descifrar. Sofía giró a Matías una última vez y luego apagó la música. «Bravo, campeón», dijo, aplaudiendo. Matías imitó el gesto felizmente. Fue entonces que Sofía levantó la vista. Y lo vio. Damián. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, observándolos con una expresión completamente distinta a la de la noche anterior. Sofía sintió un vuelco en el estómago. Tragó saliva. No sabía si debía acercarse, disculparse, irse o quedarse quieta. Pero Matías, inocente, puro, lleno de amor sin condiciones, extendió los brazos hacia su padre. «Papá. Sophie me enseñó a bailar». La frase cayó como un meteorito entre los tres. Sofía tragó duro. Damián cerró los ojos un instante.
Cuando los abrió, estaban vidriosos. Se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper la escena. Se agachó frente a su hijo y lo abrazó fuerte. Muy fuerte. Tan fuerte que Sofía sintió que algo dentro de él se quebraba. Mi campeón, susurró. Eres lo más maravilloso que tengo en mi vida. Matías rió, sin entender el trasfondo emocional, y le tocó la cara. ¿Estás triste, papá? Damián negó. No, hijo, solo, respiró hondo. Solo me haces muy feliz. Sofía sintió los ojos llenarse de lágrimas. Aquella vulnerabilidad era un privilegio de ver. Entonces se levantó la mirada hacia ella. Y la joven empleada vio algo que nunca había visto antes en él. Arrepentimiento, dolor, culpa. Y algo más. Algo que la asustó porque no sabía cómo manejarlo. Agradecimiento. Sofía, dijo él, apenas audible. Ella apretó las manos nerviosa. Sí, señor Damián. Él se incorporó, respiró profundo, la observó. Necesitamos hablar, dijo, con una voz tranquila, completamente opuesta a la furia de la noche anterior. El corazón de Sofía golpeó su pecho. Está bien, respondió ella, aunque sentía las piernas temblar. Damián deslizó una mano por el hombro de su hijo, como si necesitara sostenerlo para no caer él mismo. Más tarde, en mi oficina, añadió, sin dureza, sin frialdad. Era la primera vez que le hablaba así. Como un hombre, no como un jefe. Sofía asintió. Damián giró la silla de Matías para llevarlo adentro. Pero antes de entrar, Matías dijo con su inocencia habitual. Papá. Sofi baila bonito. Damián se detuvo. La miró por encima del hombro. Y por primera vez, sonrió. Una sonrisa pequeña. Frágil. Tímida. Pero real. Sofía sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. El resto del día fue un torbellino de emociones. Sofía no podía concentrarse. Cada vez que intentaba acomodar su mente, una sola frase le daba vueltas. Necesitamos hablar. No sabía si era un regaño, una advertencia, o una disculpa. Tampoco sabía cuál de las opciones la asustaba más. Pasó la tarde organizando la sala, limpiando pasillos, ordenando habitaciones, pero todos sus movimientos eran automáticos. Su cabeza estaba en otro lugar. En él. En su mirada de esta mañana. En esa sonrisa breve pero sincera. En el modo en que abrazó a su hijo. ¿Qué estaba pasando en el corazón del millonario? Cerca de las 5, Silvia se acercó por detrás y le tocó el hombro, haciéndola saltar. «Ay, mija», dijo la cocinera, riéndose. «Andas más tensa que cable de luz». Sofía suspiró largo. «Es que, Damián quiere hablar conmigo». Silvia frunció el ceño. «¿Otra vez para pelear?». Sofía negó. «No, creo que, esta vez es distinto». Silvia levantó una ceja. «¿Distinto cómo?». Sofía miró al suelo. «No sé, pero hoy, lo vi llorar». Silvia abrió la boca sorprendida. «¿Ese hombre? ¿Llorar? No me digas que viste un unicornio también». Sofía sonrió débilmente. «Te juro que lo vi». Silvia bajó la voz, volviéndose seria. «Mija, quizás ese hombre necesita más ayuda de la que parece». Sofía tragó saliva. «No sé si puedo ayudarlo». «Pues él cree que sí», dijo Silvia sin dudar. «Si no, no te estaría buscando». Sofía se quedó en silencio. Una mezcla de miedo y expectativa le recorría la espalda como un escalofrío. Cuando finalmente terminó su turno de la tarde, caminó hacia el estudio de Damián. La puerta estaba cerrada. Respiró hondo. Las manos le sudaban. Tocó la puerta suavemente. «Adelante», respondió la voz del millonario. Sofía abrió. Y allí estaba él. De pie. Junto al ventanal. Mirando la ciudad como si buscara respuestas entre las luces. Se giró despacio. La miró. Y ella sintió como su corazón latía un poco más fuerte. «Gracias por venir», dijo él con tono sereno. Nunca le había dicho eso. Ese hombre estaba cambiando, algo lo estaba transformando, y Sofía no sabía si debía acercarse o huir. «Señor», comenzó ella, nerviosa. «Si es sobre lo que pasó anoche, yo». Él levantó la mano, pidiéndole silencio. «No. No estás aquí para que yo te regañe». Sofía parpadeó confundida. Damián respiró profundamente, como si le costara admitir lo que venía. «Estoy aquí, para disculparme». Sofía sintió como si el mundo dejara de girar. «¿Yo?», balbuceó. «¿Disculparse? Anoche perdí el control», confesó él, con la voz baja pero firme. «Te hablé mal».
te grité. Y no tenía derecho a hacerlo. Sofía se llevó una mano al pecho. Él continuó. La verdad es que, ver a mi hijo bailar, hizo una pausa, tragando duro. Me golpeó. En el alma. Me hizo recordar algo que he tratado de olvidar por años. Sofía frunció el ceño. ¿Recordar qué? Damián bajó la mirada, como si le pesara la confesión. Que yo fui el responsable de su accidente. El aire se evaporó. El suelo desapareció. El tiempo dejó de existir. ¿Qué? Susurró Sofía, incapaz de procesarlo. Damián cerró los ojos. Yo, provoqué el accidente donde Matías perdió la movilidad de sus piernas. Sofía llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Señor, yo, no. Pero no pudo terminar. La revelación era demasiado grande. Demasiado dolorosa. Demasiado inesperada. El millonario la miró con una vulnerabilidad brutal. Y por eso, continuó, con voz quebrada. No puedo soportar verlo bailar. Porque cada vez que lo hace, recuerdo lo que le quité. Un silencio enorme cayó entre los dos. Sofía sintió un nudo en la garganta, una mezcla de choque, compasión y tristeza. Señor, murmuró ella. Usted no está solo. Damián la miró como si esas palabras fueran un salvavidas. Y por un instante, por un segundo cargado de electricidad emocional, se acercó un paso. Ella bajó la vista, sintiendo su corazón descontrolado. Nunca habían estado tan cerca. Nunca. Entonces, Matías golpeó la puerta desde el pasillo. ¿Papá? ¿Sophie? ¿Dónde están? Los dos dieron un salto hacia atrás, como si hubieran despertado de un hechizo. Damián carraspeó. Sofía se secó disimuladamente una lágrima. Vamos, dijo él, en voz baja. El niño nos llama. Al salir, Sofía sintió que algo había cambiado para siempre entre ellos. Algo profundo. Algo peligroso. Algo inevitable. El aire parecía distinto. Y su corazón, también. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué te pareció la confesión de Damián en este capítulo? ¿Crees que Sofía debería acercarse más a él o alejarse? Déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué país nos estás viendo para continuar con esta. El ambiente en la mansión Madrigal parecía hecho de cristal. Frágil. Transparente. A punto de romperse con el más ligero movimiento. Después de la confesión de Damián, Sofía no podía dejar de pensar en él, en su voz quebrada, en la culpa que llevaba como un peso que le doblaba el espíritu. Durante toda la noche, su corazón había latido con una mezcla peligrosa de compasión, miedo, e algo que no quería nombrar. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban. Silvia la observaba con la mirada afilada de quien veía más allá de lo evidente. Te veo rara, mija, dijo la cocinera, cruzándose de brazos. Desde ayer andas como un fantasma. Sofía se detuvo frente al fogón. Silvia. Damián me contó algo muy fuerte. ¿Sobre su esposa? Aventuró la cocinera. Sobre Matías, susurró Sofía. Silvia frunció el ceño, intrigada. ¿Y qué pasó con el niño? Sofía miró al vacío, como si aún procesara la revelación. Él, tomó aire, él dice que fue responsable del accidente que dejó al niño en silla de ruedas. El gesto de Silvia se congeló. Sus ojos se agrandaron. Jesús bendito. ¿Ese hombre dijo eso? Sí, confirmó Sofía, todavía conmocionada. Estaba destrozado. Silvia dejó escapar un suspiro profundo. Con razón ese hombre anda siempre como si cargara un edificio en la espalda, murmuró pensativa. Pero, mijita, tú tienes que tener cuidado. Sofía parpadeó. ¿Cuidado de qué? De él, dijo Silvia con seriedad absoluta. Un hombre que se siente culpable es un hombre impredecible. Puede ser tierno hoy y un volcán mañana. Sofía abrió la boca para responder, pero una voz familiar interrumpió la conversación. ¿Dónde está mi café? La voz de Damián retumbó desde la entrada de la cocina. Las dos mujeres se quedaron rígidas. El millonario entró despacio, sin traje, sin la armadura habitual, solo una camisa suave arremangada y expresión cansada. Parecía menos un empresario y más un hombre común, luchando contra sus tormentas internas. Cuando sus ojos encontraron los de Sofía, ella sintió una corriente eléctrica recorrerla. Y él también lo sintió. Silvia carraspeó fuerte, rompiendo el momento. Voy por su café, señor. Pero Damián levantó la mano. No, Silvia, dijo, sin apartar la mirada de Sofía. Quería que...
Sofía me lo preparara. El aire se volvió más denso. Silvia los miró a ambos con ojos entrecerrados, pero no dijo nada. Se giró y salió, dejándolos solos. Sofía respiró hondo, forzando a su corazón a calmarse. ¿Cómo lo quiere?, preguntó, intentando sonar profesional. «¿Cómo lo hiciste ayer?», respondió él, con voz baja. Ella preparó el café mientras sentía la mirada del millonario clavada en su espalda. Sus manos temblaban ligeramente. Cada chispa emocional entre los dos hacía que el ambiente se sintiera prohibido, pero inevitable. Cuando finalmente se lo entregó, sus dedos rozaron los de él. Y los dos inhalaron al mismo tiempo. Como si ese simple contacto les incendiara la piel. Damián habló primero. «Gracias por lo de ayer», dijo suavemente. No sabes cuánto necesitaba decirlo en voz alta. Sofía bajó la mirada. «Todos cargamos algo, señor», susurró. «Pero cargarlo solo, duele más». Él apretó la mandíbula, tocado por sus palabras. «No sé por qué, Sofía», dijo con honestidad desnuda. «Pero tú haces que todo duela menos». El corazón de Sofía dio un salto peligroso. Abrió la boca para responder, pero en ese momento Matías entró a la cocina con su silla, riendo sin razón aparente. «Sophie, ¿vamos a bailar hoy también?». Ella sonrió. «Claro, mi amor». Damián observó la escena con una mezcla de ternura y melancolía. Cada vez que veía a su hijo tan feliz cerca de ella, su corazón parecía romperse un poco más, o sanarse. No estaba seguro. Quizás ambas. La mañana transcurrió tranquila, con Sofía ocupada en su rutina y Damián alternando entre llamadas y silencios profundos. Sin embargo, cada vez que cruzaban miradas, una tensión invisible los jalaba, como si hubiera un hilo invisible conectándolos. A mitad de la tarde, Sofía llevó a Matías al jardín para hacer ejercicios suaves. Mientras lo acompañaba, el niño de repente se quedó mirando algo en el cielo. «Sophie», dijo. «¿Por qué mi papá siempre está triste?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Cómo así, mi amor?». «Porque yo lo veo», respondió él, tocándose el pecho. «Mi papá tiene dolor aquí. Siempre». Sofía sintió los ojos húmedos. «Tu papá te ama más que a nada en el mundo», dijo. «Solo tiene miedo de no ser suficiente para ti». Matías bajó la mirada. «Yo no quiero que él sufra. Tú eres su alegría, Mati», sonrió Sofía, tocándole la mejilla. «Gracias a ti, él sigue adelante». El niño asintió con inocencia. Sofía no se dio cuenta de que Damián estaba detrás de ellos, escuchando todo. Y quebrándose un poquito más por dentro. Al caer la tarde, el cielo se tornó rojo intenso. Sofía terminó sus tareas y fue a cambiarse de ropa. Cuando bajó las escaleras para despedirse, escuchó un ruido extraño proveniente del pasillo que daba al estudio. Un golpe. Una respiración agitada. Y después, un grito ahogado. Sofía se congeló. «¿Señor Damián?», llamó con cautela. No hubo respuesta. Sintió un escalofrío recorrer toda su espalda. Se acercó, empujando la puerta lentamente. El estudio estaba oscuro. Solo una lámpara caída en el suelo iluminaba la habitación. «¿Señor?», llamó otra vez, más fuerte. Un gemido respondió desde la esquina. «Ah, Sofía, no, entres». La joven corrió hacia él antes de procesar sus palabras. Cuando lo vio, se detuvo de golpe. Damián estaba en el suelo, apoyado contra la pared, con una mano en el pecho, respirando con dificultad. Su rostro estaba completamente pálido, cubierto de gotas de sudor. «Dios mío», exclamó ella, arrodillándose a su lado. «¿Qué le pasa?». Él intentó hablar, pero su voz salió rota, apenas un murmullo. Tosió, «es ansiedad, ataques, desde el accidente de Matías». Sofía sintió que el corazón se le rompía. Él temblaba. Se veía, vulnerable. Humano. Derrotado. Nada parecido al hombre poderoso que el mundo conocía. «Respire conmigo», dijo Sofía, tomando su mano con fuerza. «Míreme, aquí, conmigo, despacio». Damián la miró, y la desesperación en sus ojos la atravesó como un cuchillo. «¿Tengo miedo?». Sofía, susurró. «Miedo de perderlo todo, miedo de perderlo a él, y miedo de mí mismo». Ella acercó su frente a la de él, como si pudiera transferirle calma. «No estás solo», respondió con voz firme. «No estás solo, oye. Estoy aquí». Él cerró los ojos. Su respiración comenzó a acompasarse con la de ella. Lenta. Profunda. Conectada. Durante largos minutos,
Sofía no lo soltó. Lo sostuvo como si, con solo tocarlo, pudiera evitar que se desmoronara. Poco a poco, el ataque cedió. Damián tomó aire, más estable. Abrió los ojos, mirando el rostro de Sofía a centímetros del suyo. Y entonces, algo cambió. No fue solo alivio. Fue algo más peligroso. Más profundo. Sus miradas se engancharon, respirando el mismo aire. Damián levantó una mano temblorosa y la apoyó en la mejilla de Sofía. Ella no se movió. No podía. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Sofía, susurró su nombre como si fuera una confesión. ¿Por qué, tú? Ella tembló. Señor, dime que me deje de sentir esto, pidió él, desesperado. Dime que me aleje de ti. Dime, por favor. Ella sintió el corazón estallar. No puedo, respondió en un susurro. Fue entonces, justo cuando sus rostros estaban peligrosamente cerca, que la voz de Matías retumbó desde el pasillo. Papá. Sophie. ¿Dónde están? Los dos se separaron como si un rayo los hubiera partido. El hechizo se rompió. La realidad los golpeó. Damián respiró hondo, incorporándose. Vaya, vaya con él, dijo con la mirada rota. No puede vernos así. Sofía asintió, con el pecho ardiendo. Salió del estudio con las piernas temblorosas. Matías la abrazó al verla. Sophie, tengo hambre, dijo él, ajeno al caos emocional de los adultos. Sofía lo tomó de la mano. Pero antes de girar el pasillo, miró hacia atrás. Damián estaba en la puerta del estudio, apoyado en el marco, mirándola. Con una expresión que decía todo sin decir nada. Ella tragó saliva y siguió caminando con el niño. Pero sabía la verdad. Después de esta noche, nada volvería a ser igual. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué sentiste al ver a Damián derrumbarse frente a Sofía? ¿Crees que el amor entre ellos está empezando, o solo traerá más dolor? Deja tu like, suscríbete, y comenta desde qué país nos estás viendo. La madrugada caía sobre la mansión como una manta pesada de silencio. Las luces estaban casi todas apagadas, excepto una lámpara solitaria en el pasillo principal que proyectaba sombras largas, inquietantes, como dedos que se estiraban hacia lo desconocido. El viento golpeaba las ventanas con una fuerza irregular, y cada sonido parecía amplificado, como si a esa hora a la casa le gustara recordar que estaba viva. Camila no había podido dormir. Desde el día anterior, cuando escuchó por accidente aquella conversación entre los socios de Arturo, una conversación que claramente no estaba destinada a oídos ajenos, su corazón no había encontrado reposo. Las palabras habían sido claras, pero su significado era oscuro, gravísimo. Hablaban de una reunión secreta, de resolver problemas, de alguien que ya no es confiable. Y aunque no mencionaron directamente a Arturo, la forma en que lo hicieron, la forma en que se referían al viejo amigo que ya no es útil, dejaba un sabor amargo e inequívoco. No puede ser, susurró Camila para sí misma, sentada al borde de su cama, las manos heladas. Ella sabía que Arturo estaba metido en un negocio complicado. Su fortuna no había sido construida de forma completamente transparente, eso lo sabían incluso las paredes. Pero que sus propios socios pudieran estar tramando algo contra él, eso era otra cosa. Y peor aún, Arturo no tenía idea. Una punzada de temor la atravesó. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si lo están preparando todo para arruinarlo, o algo peor? Esa última posibilidad la dejó con un escalofrío que recorrió toda su espalda. Tomó aire profundamente. No podía quedarse de brazos cruzados. No ahora. Mientras tanto, al otro lado de la casa, Arturo estaba en su despacho, con los codos apoyados sobre el escritorio y la frente entre las manos. Frente a él, un sinfín de papeles, contratos, estados financieros y correos impresos mostraban un desastre que solo él conocía a fondo. La empresa que parecía prosperar hacia afuera estaba desmoronándose desde dentro. ¿Cómo pude no verlo antes?, murmuró con una voz rota. Las cifras no mentían. Había millones desaparecidos, inversiones desviadas, acuerdos falsificados. Alguien había estado moviendo los hilos con precisión, y Arturo empezaba a sospechar que aquel alguien era una persona de su círculo más cercano. Jorge, quizá. O tal vez Salazar. Ambos se beneficiaban demasiado y preguntaban muy poco. Ambos habían insistido en nuevos proyectos con un entusiasmo sospechoso. Arturo se reclinó en la silla, agotado. Su vida entera se había reducido a esto, una batalla para proteger lo que había construido, pero también para proteger a sus hijos, y ahora, aunque le costara admitirlo, proteger a Camila.
Desde que ella llegó a la mansión, Arturo había sentido como su presencia cambiaba el ambiente, como si la casa, antes tan fría, hubiera recuperado algo parecido a la humanidad. Y ahora ella tendría que presenciar su ruina. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Señor Arturo, la voz de Camila era un susurro desde el otro lado. Él enderezó la espalda, tratando de parecer sereno. Adelante. Camila entró despacio, con el rostro pálido, insegura si estaba haciendo lo correcto. Arturo la miró y algo dentro de él se relajó. Su sola presencia parecía traer una especie de calma que él no había sentido en días. ¿Está bien?, preguntó ella al verlo tan abatido, un gesto que él ya había empezado a reconocer como genuino, algo raro en su mundo. Arturo dudó. Pero finalmente asintió con un gesto leve, aunque sus ojos lo traicionaron. Camila tragó saliva. Señor, hay algo que creo que usted debería saber. Arturo frunció el ceño. Camila se acercó, casi temblando, y cerró la puerta detrás de ella. Ayer, cuando fui a llevar las bebidas al salón, escuché a sus socios hablando, comenzó, el corazón golpeándole las costillas. No lo estaban defendiendo, señor. Lo estaban, planeando algo. Algo malo. Hablaban de usted como si fuese un problema. Y mencionaron una reunión. Una reunión muy pronto. Arturo sintió como la sangre le abandonaba lentamente el rostro. ¿Qué dijeron exactamente?, preguntó, incorporándose, cada músculo de su cuerpo tensándose. Camila repitió las frases lo más fiel que pudo. La habitación pareció quedarse sin aire. Cuando terminó, Arturo se levantó de golpe, casi empujando la silla hacia atrás. Es peor de lo que pensé, murmuró, caminando de un lado a otro. Mucho peor. Camila lo miraba, confundida y asustada. ¿Qué va a hacer? Arturo se detuvo, giró hacia ella y la observó con una mezcla de angustia y decisión. Tengo que proteger a mis hijos. Y tengo que descubrir quién está realmente detrás de todo esto. Pero no puedo hacerlo solo, dijo, bajando la voz. Y tampoco puedo arriesgarme a que usted esté aquí cuando algo estalle. Camila abrió los ojos, herida por la idea de tener que salir de la casa. ¿Me está despidiendo?, preguntó, con un hilo de voz. Arturo se acercó despacio, negando con la cabeza. No, jamás haría eso. Pero necesito que esté a salvo, ¿me entiende? Si ellos sospechan que usted escuchó algo, usted se convierte en objetivo. El silencio cayó entre los dos. Arturo extendió la mano y, con una delicadeza que no combinaba con la tensión del momento, tocó el hombro de Camila. Ella se estremeció, no por miedo, sino por la intensidad de sentirlo tan cerca. No quiero que te pase nada, dijo él, por primera vez usando el tú. No después de todo lo que has hecho por mis hijos, y por mí. Camila sintió el corazón apretarle el pecho. No me voy a ir, respondió ella, con firmeza inesperada. No si usted corre peligro. Yo no voy a abandonarlo. Arturo la miró como si hubiera pronunciado la frase más imposible del mundo. Una mezcla de gratitud y vulnerabilidad cruzó por su rostro. Camila, no entiendes lo que está en juego. Lo entiendo, interrumpió ella. Y aún así me quedo. Hubo un silencio denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Horas más tarde, cuando la casa estaba completamente dormida, Camila caminaba por el pasillo rumbo a su habitación. Arturo le había pedido que descansara, aunque ambos sabían que sería imposible. Mientras avanzaba, escuchó un ruido abajo, en la cocina. Se detuvo. Era un sonido metálico, como si alguien estuviera manipulando algo que no debía. Con el corazón acelerado, bajó las escaleras de puntillas. La cocina estaba a oscuras, pero la puerta trasera estaba entreabierta, y una corriente fría entraba desde el exterior. Camila contuvo la respiración. ¿Hola?, se atrevió a decir en voz baja. Nadie respondió. Entonces lo escuchó, un crujido al fondo del jardín, como pasos apresurados. Corrió hacia la puerta, la abrió, y alcanzó a ver la silueta de un hombre escapando por la cerca lateral. Era imposible distinguir su rostro, pero llevaba una chaqueta oscura y un gorro que le cubría la cabeza. «Oiga», gritó, sin pensar. La figura no se detuvo. Camila regresó a la cocina, temblando, y solo entonces notó que un cajón estaba abierto. Uno donde Arturo guardaba documentos, llaves y pequeños dispositivos electrónicos importantes. Algo faltaba. Algo había sido robado. Se llevó la mano a la boca, horrorizada. Dios mío. Eso significaba que ya estaban dentro. Que ya habían dado el primer paso.
y que Arturo necesitaba saberlo inmediatamente. Pegó carrera hacia el despacho, pero al girar por el pasillo principal, chocó de frente con él. Arturo la tomó por los brazos antes de que cayera. Camila, ¿qué pasó? Estás pálida. Señor, alguien entró a la casa. Robaron algo de la cocina. Yo lo vi correr hacia la cerca. Arturo cerró los ojos un instante, apretando la mandíbula con rabia. Ya empezaron, susurró, casi para sí mismo. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó ella, desesperada. Arturo levantó el rostro, y en su mirada había fuego. Determinación pura. Vamos a enfrentarlos. Pero esta vez, no estaré solo. La tomó de la mano. Fue un gesto rápido, instintivo, pero cargado de significado. Camila lo miró sorprendida, sintiendo como la piel le ardía donde él la tocaba. Confío en ti, Camila, dijo Arturo con voz grave. Y ahora necesito que tú confíes en mí. Ella asintió sin dudar. Porque algo en su interior sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. Y que la verdad que nadie quería ver, estaba por fin saliendo a la luz. La noche, aunque silenciosa, estaba cargada de una tensión que parecía vibrar en los pasillos de la mansión. Era como si las paredes supieran que algo estaba a punto de romperse, como si presintieran que la calma aparente era apenas una máscara frágil a punto de caer. Arturo y Camila subieron las escaleras sin soltarse de la mano hasta llegar al despacho. Al cerrarse la puerta detrás de ellos, el mundo exterior quedó fuera. Solo quedaba el aire espeso, la respiración agitada de los dos y un sentimiento compartido. El peligro ya estaba dentro de la casa. Arturo caminó hacia el escritorio y abrió uno de los cajones con llaves. Sacó una pequeña caja metálica y la puso sobre la mesa. Aquí estaba uno de mis dispositivos de seguridad, dijo con voz tensa, golpeando levemente la caja. Y no está. Camila sintió que la sangre le bajaba al suelo. ¿Qué hacía ese dispositivo? Arturo la miró directamente, sabiendo que no tenía sentido esconderle nada. Ese aparato guarda grabaciones privadas de reuniones importantes. Conversaciones con socios, acuerdos, números, pruebas. Pruebas que podrían destruirlos si salieran a la luz. Camila abrió los ojos, horrorizada. Entonces, lo que robaron podría acabar con usted, o salvarlo. Exactamente, respondió Arturo, entrecerrando los ojos. Depende de quien lo tenga ahora. El silencio cayó sobre ellos. Era demasiado grande, demasiado pesado. Camila tragó saliva. Señor, yo no quería involucrarlo en esto. Solo escuché porque coincidió, no porque. Camila, interrumpió él, con una serenidad firme que la desarmó. Tú no tienes la culpa. Ellos hicieron esto. Ellos cruzaron la línea. Y ahora vamos a descubrir quién exactamente. Camila sintió que algo en su pecho se sacudía. Nunca había visto a Arturo así, había tristeza, sí, pero también una fuerza peligrosa, casi feroz, en su mirada. Algo que no existía en el Arturo elegante que saludaba a empresarios o en el padre tierno que abrazaba a sus hijos. Este era Arturo el hombre acorralado. Arturo el guerrero. Necesito mostrarte algo, dijo de pronto. Se acercó a un panel oculto en la pared del despacho. Presionó un punto específico y una pequeña puerta se abrió revelando una pantalla, un sistema que parecía sacado de una película. Cámaras ocultas, acceso a redes internas, registros electrónicos. Usted tiene, Camila dejó escapar una risa nervosa. Usted tiene un sistema de vigilancia secreto. Arturo no sonrió. Cuando se tiene enemigos vestidos de traje, esto deja de ser paranoia y se convierte en supervivencia. Encendió varias pantallas al mismo tiempo. Las imágenes se multiplicaron, pasillos, jardín, entradas laterales, la cocina, y ahí estaba. La figura oscura que Camila había visto corriendo hacia la cerca. Arturo amplió la imagen. ¿Lo reconoce? Camila se inclinó hacia la pantalla, con el corazón golpeando fuerte. El hombre llevaba una capucha que le cubría casi todo el rostro, pero había un detalle. Esa chaqueta, susurró ella. Yo la he visto antes. En una de las reuniones. Creo que era uno de los asistentes de Jorge. Arturo apretó los dientes. Ese desgraciado, escupió, y por primera vez Camila vio rabia pura en él. Siempre ha tenido a su gente metida donde no debe. Se giró hacia Camila. Lo que escuchaste no fue casualidad. Y lo que pasó esta noche tampoco. Están desesperados, y un hombre desesperado es capaz de todo. Camila sintió un nudo en la garganta. ¿Cree que quieran? No lo sé, respondió Arturo,
pero su mirada lo decía todo. Y eso es lo peor. De repente, un llanto suave se escuchó desde el pasillo. Camila se sobresaltó. «¿Los bebés?», susurró, llevándose la mano al pecho. Arturo respiró hondo. «Voy yo», dijo. «No quiero que salgas sola por la casa ahora». Camila se sorprendió por el tono protector, casi instintivo. Pero asintió. Mientras Arturo salía por la puerta, Camila quedó sola con la luz azulada de las pantallas. La figura encapuchada repetía su carrera una y otra vez en el video, como si la sombra misma la persiguiera. Camila cruzó los brazos, sintiendo la piel erizarse. «¿Por qué yo?», susurró. «¿Por qué tuve que escuchar lo que no debía?». Pero sabía que no era culpa del destino. Era culpa de quienes habían construido ese mundo turbio y lleno de secretos. Ella solo había sido un rayo de luz entrando en un cuarto lleno de polvo. En el cuarto de los bebés, Arturo cargaba a uno mientras el otro seguía durmiendo. Su hijo mayor, el más inquieto, lloraba con la cara apretada contra su pecho. «SHHH, aquí estoy, mi amor», susurró Arturo. Camila, desde la puerta, los observó unos segundos. Él no la vio llegar, perdido en su propio mundo por un instante. Fue entonces cuando Camila lo vio de verdad, no al empresario, no al millonario, sino al padre. Al hombre que solo quería proteger lo que amaba, aunque el mundo se estuviera desmoronando bajo sus pies. «¿Puedo ayudar?», dijo suavemente. Arturo levantó la mirada y sonrió, agotado, pero genuino. «Sí. Gracias». Ella tomó al bebé con una ternura que parecía natural en ella. El niño dejó de llorar casi de inmediato, hundiendo su carita en su cuello. Arturo observó ese gesto largo, demasiado largo, y algo en sus ojos cambió. Era una emoción nueva, creciente, pero aún contenida detrás de capas de miedo y responsabilidad. «Camila», comenzó a decir, pero se detuvo, como si no se atreviera a seguir. «¿Sí?». Arturo iba a hablar, pero un sonido repentino hizo que ambos se tensaran. Un golpe seco. En el piso de abajo. Arturo la miró con gravedad. «Quédate con ellos». Camila sintió el miedo apuñalarle el pecho. «No, no vaya solo. Tengo que ir». «No podemos ignorar eso», dijo él con firmeza, ya caminando hacia la puerta. Ella se quedó congelada unos segundos, sosteniendo al bebé, escuchando su respiración tranquila. En contraste, el silencio de la casa se había vuelto inquietante, casi hostil. No lo pudo soportar. «No lo voy a dejar solo», susurró. Dejó al bebé dormido y salió detrás de él. Los dos bajaron las escaleras con cautela. Arturo llevaba un bate metálico que había tomado de un armario, y Camila apenas respiraba. Al llegar a la sala principal, todo parecía en orden. El golpe había sonado como vidrio, pero no había cristales rotos. «¿Arturo?», dijo Camila en voz baja. «SHH», él levantó la mano. Caminó hacia la cocina. La puerta trasera seguía entreabierta, igual que antes. Pero ahora había una diferencia, una hoja de papel en el suelo, pegada a la madera por el viento. Camila sintió el estómago caer cuando Arturo la recogió. «¿Qué dice?», preguntó ella, incapaz de controlar el temblor de su voz. Arturo abrió el papel. La tinta era gruesa, escrita con prisa, casi con furia. «Cállate. Entiérralo todo. O los que pagarán serán ellos». Debajo había un dibujo. Una cuna. Camila dio un paso atrás, llevándose la mano a la boca. Un sollozo se escapó de su garganta. «Dios mío», susurró. «Arturo, ellos amenazan a sus hijos». Arturo apretó el papel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Esto ya no es un juego», dijo en voz baja, con una calma que daba miedo. Ellos cruzaron la última línea. Camila sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, con la voz quebrada. Arturo levantó la mirada hacia ella, y en sus ojos había una determinación que nunca antes había mostrado. «Vamos a protegerlos. A los niños, y a ti». Camila sintió su corazón detenerse un instante. «¿Arturo?». Él dio un paso hacia ella. No la tocó, pero la cercanía era intensa, eléctrica. «Necesito que confíes en mí, Camila», dijo, con voz grave. «Porque lo que viene ahora, será peligroso». Ella, con lágrimas silenciosas, asintió. «Confío». Arturo respiró hondo. «Entonces esta noche, no dormirás en tu habitación. Dormirás cerca de los niños. Y yo estaré vigilando la casa hasta que amanezca». Camila intentó protestar. «¿Pero usted?». Camila,
interrumpió él, mirándola como si su vida dependiera de ello. Quiero que estés segura. Ella sintió algo dentro de sí romperse y rehacerse al mismo tiempo. Lo estaré, si usted también lo está. Arturo sonrió por primera vez esa noche. Una sonrisa triste, cansada, pero sincera. Haré todo lo necesario. Cuando subieron nuevamente, Camila echó un último vistazo a la nota. A aquella amenaza que ahora se clavaba como una espina en lo más profundo de su corazón. Los enemigos ya no estaban fuera. Ya estaban dentro. Y la guerra estaba a punto de comenzar. La madrugada cayó sobre la mansión como una manta silenciosa, pero el silencio no traía paz, sino alerta. Había una sensación invisible que recorría los pasillos, un nervio, un presentimiento. La luz tenue apenas iluminaba los marcos de las puertas, las escaleras, y ese corredor donde el eco de pasos parecía aún resonar de forma fantasma. Camila estaba despierta. No podía dormir, no esa noche, no después de leer aquella nota. Cállate o los que pagarán serán ellos. Con el dibujo de una cuna. Una amenaza. Un aviso. Una sentencia. Se encontraba en el cuarto contiguo al de los bebés, sentada en un sillón, sin moverse, escuchando cada pequeño sonido de la casa, cada crujido, cada respiración. Su corazón no había descansado ni un segundo. Arturo tampoco dormía. A esa hora, lo encontró en el estudio. Mirando una pantalla. No las cámaras, sino algo más profundo. Algo que había descubierto, y que le había cambiado el rostro. ¿Encontró algo? Susurró ella desde la puerta. Él no se volvió. Pero su voz estaba cargada de gravedad. Sí. Camila entró lentamente. Arturo señaló algo en la pantalla. Era una imagen congelada. Una figura. En el jardín. No la del ladrón. No el hombre de la capucha. Era una mujer. Camila frunció el ceño, con el alma apretada. ¿Quién es? Arturo respiró hondo, casi con dolor. Mi esposa. Camila retrocedió un paso. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Su esposa? Pero ella está muerta, completó él, sin apartar la mirada de la pantalla. Sí. Murió hace 4 años. Pero esa imagen es de hace 3 días. El corazón de Camila golpeaba sin cesar. ¿Está diciendo que? No. No sé qué significa, dijo él rápidamente, frotándose el rostro con cansancio. No sé si es verdadera, si fue manipulada, si alguien está usando su imagen para hacerme creer algo. O para destruirlo, susurró Camila. Él la miró al fin. Exacto. Arturo agrandó la imagen. La mujer, morena, elegante, con un suéter largo, estaba parada justo frente al rosal más antiguo del jardín. El rosal que Arturo cuidaba como un relicario sagrado. Era ella. Ana Lucía Arismendi. Su esposa. Su primera gran pérdida. Su primer fantasma. Camila sintió algo extraño. Como frío. Como si esa imagen no solo revelara un secreto, sino que abriera una puerta que nunca debió abrirse. ¿Usted cree que ella? Arturo negó con la cabeza. No. Hay 2 posibilidades, dijo con la voz firme pero baja. O está viva, y entonces este es el engaño más cruel que me han hecho. O alguien quiere que yo crea que está viva. Y eso, es aún más peligroso. El amanecer aún no había llegado, pero el cielo empezaba a aclararse cuando Arturo y Camila salieron al jardín. El aire estaba frío y húmedo, y la tierra olía a hierba recién tocada por la noche. Caminaron hasta el rosal. El corazón de Camila aceleraba. Arturo se detuvo, respiró, y tocó la tierra. Aquí, dijo. Fue aquí donde ella fue fotografiada. Lo dijo con una certeza dolorosa. Camila miró alrededor. No había nada extraño. Nada visible. Pero había algo, una sensación. Como si ese lugar tuviera una historia enterrada. Y no solo una historia. Algo más. Arturo, murmuró ella, con un tono casi de miedo. ¿Realmente cree que ella podría? Pero Arturo la interrumpió suavemente. No con palabras. Con un gesto. Se arrodilló frente al rosal. Y empezó a cavar. Camila lo observó, sin entender. Hasta que vio algo. Una caja. Pequeña. Metálica. Antigua. Arturo la sacó lentamente. La sostuvo en el aire. Los ojos de Camila temblaron. ¿Qué es eso? Arturo la miró. Esto, no es mío. La caja estaba oxidada, pero tenía algo grabado. Una inicial. La misma inicial del pañuelo. Ah.
Camila sintió que su piel se erizaba por completo. Arturo, esa letra. Sí, susurró él, con la voz quebrada. Ana Lucía. Abrió la caja. Por dentro, había una carta. Una fotografía. Y algo más. Una llave. Camila sintió que era testigo de algo que no debía ver. Algo que había permanecido oculto durante años. Arturo abrió la carta. Leyó apenas un párrafo. Y se derrumbó. Literalmente. El hombre fuerte. El hombre poderoso. El millonario. Se arrodilló. Respiró. La carta cayó de sus manos. Camila la recogió. Y vio. Si estás leyendo esto, entonces realmente me buscaron. No me fui. No escapé. Se llevaron todo. Incluso mi nombre. El viento sopló. Las luces de la mansión parpadearon. Camila sintió miedo. No miedo normal. Miedo oscuro. Miedo que no entiende. Miedo que sabe. Porque esa carta no era solo una carta. Era una verdad que no debía salir. Arturo, susurró ella, con lágrimas en los ojos. ¿Su esposa fue secuestrada? Él respiró hondo. Sus hombros temblaron. Sí. El silencio lo envolvió todo. Y nunca desaparecieron, agregó él, con los ojos ahora llenos no de tristeza, sino de furia. Solo se escondieron mejor. Cuando entraron a la casa, no hablaron. No hacía falta. La verdad los acompañaba. Sangraba sola. Camila tomó la llave de la caja. No sabía a qué pertenecía. Pero sí sabía una cosa. La historia no había empezado con ella. Ni con los bebés. Ni con la traición. Había empezado hace 4 años. Con una desaparición. Con un silencio. Con una mentira. Esa noche, Camila se sentó en el cuarto de los gemelos. Los observó dormir. Tan indefensos. Tan pequeños. Tan cerca del peligro. Sin saberlo. Un sonido suave la sacudió. Un mensaje en su celular. Número desconocido. Solo decía. La verdad no lo salvará. El silencio sí. Ella lo leyó una vez. Luego otra. Y otra. Luego, miró a los bebés. Y supo algo. Ya no podía callar. Pero hablar, podría costarles la vida. Fue entonces cuando sintió una presencia en la puerta. No la escuchó entrar. Solo la sintió. Arturo. Pero no estaba como antes. Estaba distinto. Serio. Oscuro. Y vulnerable. Camila, dijo en voz baja. Ven. Quiero mostrarte algo. Ella lo siguió. Hasta el estudio. Hasta la pantalla. Hasta una carpeta. Con una fotografía. La imagen clara. Nítida. Sin capucha. Sin sombras. El rostro de quien había entrado al jardín. El que había sembrado la caja. El que había enviado la nota. El verdadero enemigo. Camila llevó una mano al rostro. No podía creerlo. Pero era verdad. Era cruel. Era imposible. Y era real. Jorge. El socio. El amigo. El padrino de uno de los gemelos. Camila, susurró Arturo, con los ojos llenos de fuego. Yo no puedo detenerlo solo. Ella lo miró. Y entendió. Yo, tampoco puedo hacerlo sola. Entonces, por primera vez, no sintieron miedo. Sintieron unión. Y eso era mucho más peligroso para sus enemigos. La guerra. Por fin había comenzado. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que Jorge tiene algo que ver con la desaparición de Ana Lucía? ¿Confiarías en Arturo o en Camila? Dale like si quieres ver qué pasará. Suscríbete para no perderte el impactante final. Y comenta desde qué país miras esta historia. El amanecer pintaba el cielo con tonalidades suaves de rosa y dorado, como si la naturaleza supiera que aquel día marcaría el inicio de algo nuevo. Los pájaros cantaban en los jardines de la mansión como si celebraran, no el final, sino el renacimiento de una historia que había sido escrita con lágrimas, amor y redención. La mansión Robledo estaba llena de movimiento. Decoradores, músicos, camarógrafos y personal de servicio iban y venían preparando el gran evento, la primera presentación musical pública de Alejandro, el niño que todos creyeron que nunca volvería a sonreír. En el centro del salón principal, rodeado de luces cálidas, estaba su piano especial, adaptado a su silla de ruedas. Encima, una rosa blanca. Él había querido que estuviera allí. Una promesa a sí mismo, y a la mujer que había cambiado su vida. En otro rincón del salón, Ana Lucía observaba en silencio. Llevaba un vestido azul sencillo pero elegante. Su cabello estaba recogido,
dejando su rostro limpio, honesto, transparente. Esa mañana, antes de salir de su pequeña habitación, se había mirado al espejo y había recordado su llegada a esa casa, tímida, asustada, juzgada, y ahora, ahí estaba. No como empleada, sino como parte de la familia. «Estás hermosa», susurró una voz a sus espaldas. Ana Lucía se giró y vio a Enrique. Él la miraba con ojos que ya no estaban llenos de soberbia ni de duda, sino de gratitud, respeto y una dulzura inesperada. No dijo nada más. No era necesario. A lo lejos, Alejandro los observaba y sonrió. Ya no le dolía el corazón como antes. No sentía soledad. No sentía rabia. Él había comprendido algo que muchos adultos no: a veces, la familia no se elige por la sangre, sino por el alma. El concierto comenzó con murmullos emocionados. Cientos de personas estaban conectadas desde todas partes del mundo. La transmisión se había anunciado en redes sociales como la historia del niño que volvió a cantar. Antonio Robledo, el padre de Enrique, también estaba allí. Había llegado sin invitación, pero nadie le cerró la puerta. Quizás porque, al final, hasta los corazones más duros merecen una segunda oportunidad. Con voz casi rota, había dicho al llegar: «No vengo como empresario, ni como criticón, vengo como abuelo». Alejandro lo había mirado en silencio, y sin decir nada, le había tomado la mano. El público se acomodó. Las luces bajaron. Un asistente empujó la silla de Alejandro hasta el piano. El niño respiró hondo. Miró sus manos frágiles, temblorosas. Y entonces la vio. Ana Lucía, en la primera fila. Mirándolo con esa mezcla de orgullo, dulzura y fe que solo ella sabía mostrar. Y él entendió que no estaba solo. Comenzó a tocar. Las primeras notas se elevaron delicadas, como susurros. No era una melodía compleja. No buscaba impresionar. Era verdad. Era sentimiento puro. Era su historia. Las luces en la sala se suavizaron. Muchas personas comenzaron a llorar sin darse cuenta. Enrique, de pie junto al piano, sentía el pecho oprimido. No de tristeza, sino de algo que nunca había sentido con tanta intensidad: esperanza. Y en medio de la melodía, Alejandro empezó a cantar. Su voz era débil, sí, pero era real. No tenía el tono perfecto. Pero llegaba directo al corazón. Cantaba sobre la soledad. Sobre la música que había estado dormida en su alma. Sobre una mujer que bailaba aunque el mundo la juzgara. Sobre un papá que dejó de escuchar. Sobre un abuelo que nunca miró con el corazón. Cantaba sobre cómo el amor puede enseñar a caminar, incluso a quienes están sentados en una silla de ruedas. Y cuando terminó, silencio. No aplausos. No gritos. Silencio absoluto. Ese tipo de silencio que solo aparece cuando algo toca profundamente el alma de todos los presentes. Y entonces, un aplauso. Primero tímido. Luego más fuerte. Y después, todos de pie. Llorando, sonriendo, abrazándose. Alejandro no entendía mucho, pero sentía algo cálido, inmenso, crecer en su pecho. Ese día, él no solo había tocado un piano. Había tocado vidas. La transmisión explotó en internet. Millones de reproducciones. Millones de comentarios. Yo tenía un hermano en silla de ruedas, y nunca lo miré como merecía. Yo juzgué a mi madre toda la vida, hoy le pedí perdón. Los empleados no solo limpian pisos, a veces limpian almas. Pero en medio de todo ese ruido, de esa fama inesperada, había algo que solo unos pocos intuían: esa historia no la había escrito un compositor, ni un millonario, ni un niño prodigio. La había escrito una empleada que bailaba. 3 días después, en el jardín, Ana Lucía empujaba la silla de Alejandro mientras él le hablaba emocionado de su siguiente canción. Se llamará Pasos en el aire, porque tú me enseñaste a caminar, sin mover los pies. Ella sonrió con lágrimas suaves. ¿Entonces vas a cantarla también? Alejandro asintió con entusiasmo. Sí, pero tú vas a bailar. Ella se detuvo. ¿Yo? Siempre fuiste tú, Ana. Sonrió. Tú eres el principio de mi música. Ella lo miró emocionada. Lo abrazó muy fuerte. Y por primera vez, sin miedo, sin vergüenza, dejó que el corazón bailara. Días después, en una ceremonia íntima, Enrique tomó la mano de Ana Lucía frente a su familia, frente a Alejandro, frente a la vida. Gracias por enseñarnos, dijo él, que el amor no siempre llega con elegancia, ni con explicaciones, a veces llega, bailando. El viento pareció aplaudir, y la música volvió a sonar. Y así,
En aquella mansión donde alguna vez reinó la distancia, ahora vivían risas, melodías y pasos que no necesitaban moverse para sentirse vivos. Porque al final, el verdadero milagro no fue que Alejandro cantara. El verdadero milagro fue que alguien lo escuchara. ¿Te emocionó este capítulo final? ¿Cuál fue la parte que más te tocó el corazón? ¿Crees que Ana Lucía merecía ese final? Déjame tu opinión en los comentarios, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame. ¿Desde qué país estás viendo esta historia?